A ver, ¿cómo se entrena una mente para que vea lo que nadie más puede ver? Casi siempre cuando pensamos en genios como Srinivasa Ramanujan, los vemos como un milagro, ¿no? Como un misterio que no se puede explicar. Pero, ¿y si su increíble intuición no fuera un don caído del cielo, sino el resultado de un entrenamiento mental súper riguroso y, sí, obsesivo? Justamente, esta idea es la clave de todo nuestro análisis de hoy. Vamos a desarmar ese mito del genio misterioso para descubrir los hábitos, las prácticas y las estructuras de pensamiento que cualquiera, en su propio nivel, puede empezar a cultivar. Porque al final, no se trata de magia, sino de un método que podemos por fin empezar a entender y aplicar. Este va a ser nuestro recorrido. Primero vamos a redefinir qué significa genio. Después nos metemos de lleno en su taller mental para ver sus prácticas del día a día. De ahí, exploramos las técnicas que usaba para esos saltos creativos, la actitud interna que era su motor y al final, lo más importante, un plan concreto para empezar a entrenar. Muy bien, vamos a sumergirnos en esto. La primera parte es fundamental, ¿eh? Hay que romper con esa idea de que su habilidad era algo inalcanzable. Vamos a desarmar los componentes de su inteligencia para ver qué la hacía tan, pero tan especial. Entonces, el punto central es este. La genialidad, al estilo Ramanujan, no es un rayo que cae del cielo. No. Es un estado mental que se cultiva. Se construye con hábitos obsesivos, con un aislamiento que permite una concentración profundísima. Y ojo, con formas muy particulares de organizar el pensamiento. Su creatividad y su intuición eran básicamente músculos que ejercitaba todos los días. Pasemos ahora a la parte más tangible, la más concreta. Hablemos de las herramientas y las rutinas que eran el corazón de su trabajo diario. Aquí es donde toda esa teoría se convierte en práctica pura y dura. A ver, veamos el concepto clave de todo esto, el cuaderno de conjeturas. No hay que imaginarse un libro de texto perfecto y ordenado, para nada. Era un laboratorio mental, caótico, vivo, lleno de tachones, de ideas a medio cocinar. Y esto es crucial. Para él, cada error no era un fracaso, era una pista, una señal valiosa en el camino hacia el descubrimiento. Este proceso es una maravilla porque ilustra su método a la perfección, un sistema dentro del caos. Fíjense bien en el orden. Primero, la idea salvaje, la conjetura, que es básicamente decir, creo que esto es verdad, sin pruebas. Luego, lo probaba con ejemplos concretos. Después, lo llevaba al límite, a los casos extremos, se hacía preguntas sobre eso. Y solo al final de todo ese camino, buscaba la demostración formal. Este orden liberaba su creatividad antes de que el rigor la ahogara. El poder de este hábito está en su consistencia. Puede parecer muy poco, ¿verdad? Una conjetura al día, incluso una que parezca medio tonta. Pero el efecto acumulativo es inmenso. En un año son 365 nuevas semillas de ideas, 365 chances para que la intuición se despierte y diga algo. Y su taller mental tenía todavía más herramientas. Por ejemplo, la obsesión profunda, un solo tema por semana, nada de multitasking, para que la mente pudiera construir modelos complejos de verdad. Usaba la aritmética a mano como una forma de meditación, para crear una intimidad casi física con los números. Trabajaba en ráfagas de concentración máxima, de 45 a 90 minutos, aprovechando los ciclos de atención del cerebro. Y, algo fundamental, jugaba con los números como si fueran juguetes, rompiéndolos y armándolos sin la presión de tener que encontrar algo útil. Eso le quitaba todo el miedo a equivocarse. Bueno, avancemos para ver cómo se va construyendo todo esto. Dejamos las prácticas del día a día para meternos en las técnicas cognitivas, las estrategias mentales específicas que le permitían dar esos saltos intuitivos que lo hicieron una leyenda. O sea, ¿cómo hacía para ver lo que otros no podían? Aquí está una de las diferencias más radicales, más revolucionarias. El método tradicional te exige una prueba rigurosa antes de aceptar un resultado. Ramanujan invertía el proceso. Primero, sentía la respuesta, la intuía, la escribía, y solo después, a veces mucho después, él u otros buscaban la prueba formal que la sostuviera. Básicamente, liberaba su creatividad de la tiranía del rigor inmediato.
Otra de sus técnicas clave era pensar en los extremos. No se quedaba en los casos fáciles y cómodos. Llevaba cualquier fórmula a sus límites. ¿Qué pasa con n igual a 1? ¿Qué pasa con n igual a 1000? Y sobre todo, ¿qué pasa cuando n tiende al infinito? Es justo ahí, en esos extremos, en el infinito, donde la verdadera estructura oculta de las matemáticas se revela. Además, se hacía preguntas que a nadie más se le ocurrían. Buscaba puentes invisibles entre áreas de las matemáticas que, en apariencia, no tenían nada que ver. Por ejemplo, se preguntaba si podía existir un puente entre la trigonometría y las particiones de números, que son, simplemente, las distintas formas de sumar enteros para obtener otro número. Esta mentalidad de buscar la conexión profunda y oculta era el secreto de muchísimos de sus descubrimientos. Ahora vamos a profundizar en la base de todo esto, la filosofía interna, la actitud mental que hacía posible su enfoque tan único. Porque no se trata solo de qué hacía, sino de cómo pensaba sobre lo que hacía. Su relación con el matemático G.H. Hardy es la ilustración perfecta de un equilibrio crucial. Hardy le dio el rigor externo, la estructura formal que sus ideas necesitaban para que el mundo las aceptara. Pero Ramanujan protegió con uñas y dientes su libertad interna, su derecho a la intuición y a la exploración creativa. Necesitaba ambos mundos, la libertad para crear y el rigor para validar. Aquí vemos los pilares de su mentalidad de descubridor. Él no buscaba solo que una fórmula fuera correcta, buscaba que fuera hermosa. Usaba la estética como una guía hacia la verdad. Entendía que los problemas complejos necesitaban tiempo para cocinarse en el subconsciente. Y quizás lo más importante, se sentía cómodo en la incertidumbre, en el no saber. Para él, no tener la respuesta era el inicio de la aventura, no el final del camino. Y por último, aprendía de su propia intuición, tratándola como una fuente de conocimiento tan válida como la autoridad de los libros. Esta frase lo resume absolutamente todo. Cuando se encontraba con algo que no entendía, cuando sentía confusión, no se frustraba. Todo lo contrario, lo veía como una señal. Para él, la confusión no era un obstáculo, era el punto exacto, el lugar preciso donde la intuición estaba a punto de aparecer. Y llegamos a la sección final, la más práctica. ¿Cómo podemos empezar a construir estos hábitos? Vamos a ver un plan concreto para poder aplicar estas lecciones en nuestro día a día. Aquí tenemos un posible programa de 90 días. El primer mes se enfoca en construir la base de la intuición, una conjetura diaria y hacer aritmética a mano. El segundo mes se dedica a la profundidad extrema, analizar a fondo una sola identidad, que es una ecuación que siempre es verdadera, y revisar los avances cada semana. Y el tercer mes es para la creatividad aplicada, trabajar en un proyecto personal y consolidar todo lo aprendido en el cuaderno. Pero, ojo, tan importante como saber qué hacer es saber qué evitar. Estos son los anti-hábitos, las cosas que matan la intuición. Estudiar solo teoría sin la práctica que te da el feeling. Buscar la perfección inmediata que paraliza. Saltar de un tema a otro sin profundizar. Depender siempre de las soluciones de otros en vez de luchar con el problema. Y, por supuesto, evitar los problemas difíciles, que son justamente los que más nos hacen crecer. Cerramos volviendo al principio, pero ahora con una nueva comprensión. Ramanujan no fue un milagro. Fue una mente entrenada de una forma muy particular. Y el mensaje más poderoso de todos es que cualquiera, a su propio nivel y en su propio campo, puede empezar a reconstruir y adaptar esos hábitos que lo hicieron legendario. Así que la pregunta final no es sobre Ramanujan. La pregunta es sobre el potencial que este enfoque puede liberar. Con esta mentalidad y estas herramientas en la mano, ¿qué patrones invisibles, ya sea en las matemáticas, en el arte, en los negocios o en la vida, están esperando a ser descubiertos?